Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast ¿Quiero un libro tuyo? Anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio. Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Hoy tengo conmigo a la que he leído en algún momento que han llamado la dama de hierro de la edición. Oh, cielos. Yo que he trabajado con ella 7 años, más que la dama de hierro, lo que me parece es una maestra. He aprendido muchísimo con ella y efectivamente creo que es pues una editora básica para entender cómo ha sido y cómo es el mundo editorial en este país. Ella es, desde luego, para todos los que tengan que ver con el mundo del libro la van a conocer, y si no, los que no la conocen, seguro que les va a encantar conocerla. Ella es Imelda Navajo. Muchas gracias, Imelda, por estar en este podcast. Carmen, qué alegría estar aquí contigo. La verdad que me ha hecho muchísima ilusión que me invitaras. Decirte que estos años que he trabajado contigo, igualmente te puedo decir que tú eres otra maestra. Bueno. Somos dos grandes editoras, dos grandes guerreras de este mundo. Eso es verdad. De lo que hemos tenido que luchar a lo largo de todos estos años, y decirte que, ya te digo, estos 7, 8 años que hemos trabajado juntas ha sido un honor para mí compartirlo contigo y ver que realmente podíamos poner en común un proyecto que ha sido estupendo. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia fantástica. Para los que no la conozcan, debo decirles que Imelda Navajo desde hace 23 años ya dirige La Esfera de los Libros, que la fundó entonces en 2000. En el año 2000. 2000, en el 2000, o sea, justo 23 años. Y ahí sigue La Esfera, vivita, coleando. Y recuerdo, para preparar este podcast, he leído algunas entrevistas tuyas de cuando salió La Esfera y decías: pues La Esfera va a sacar como unos 20 títulos al año. Y yo, cuando me he marchado hace 4 días, como el que dice, la he dejado con más de 100. Exacto, y ahora creo que debe estar en más aún, es 100 y que pico. Dije 20, madre sí, mía, eso dicen las crónicas. La hemeroteca es tremenda, pero es verdad que hay que mirarla para estas cosas. Pero aparte de esta aventura de la que ahora hablaremos, porque yo creo que el fundar y crear una editorial independiente, bueno, es verdad que es un proyecto creado con el grupo del periódico El Mundo, pero absolutamente independiente en un mundo en el que la concentración editorial es cada vez mayor y los grandes grupos pues tienen mucha presión. Eso ya es una aventura en sí misma. Pero lo más insólito también de la historia de Imelda Navajo es que ella estaba en el gran grupo, estaba en Planeta, era jefaza en Planeta, directora de Planeta, directora general, y les dijo: chao, que me voy. Así fue, ¿no? Después de ¿cuántos años en Planeta, Imelda? Pues yo creo prácticamente desde los 28 trabajé en Planeta en distintas áreas, hasta el año 96 que me fui a Barcelona para ocupar el puesto de la Dirección General de las Editoriales, y el 2000 que me fui, o sea, prácticamente 30 años. Planeta, muchísimo tiempo. Muchísimo. Me imprimió carácter, para bien, ¿eh? Sí, yo creo que es una escuela, yo que también he estado en Planeta, y he seguido en parte tu estela, porque una de las editoriales para mí más importantes que en ese momento había, que era Temas de Hoy, que la creaste tú, y que luego yo fui directora años después, y que cuando además tú heredas una editorial y ves el trabajo de los editores anteriores, cuando estás allí investigas, y esto de qué etapa era, realmente la etapa de Imelda fue gloriosa, aparte que yo la recuerdo perfectamente. Gracias. Y te hiciste un trabajo magnífico, y además yo creo que es un trabajo que ha quedado, como a mí, por ejemplo, me gusta lo mismo que a ti, el crear libros de no ficción, y me ha dado mucha pena cuando hace poco Planeta ha transformado Temas de Hoy en otra cosa, que no digo ni que esté bien ni mal, ojo, que es su editorial, pero aquella época y aquella estela yo creo que dejó impronta en muchos editores y desde luego en mí, y tu trabajo está ahí, es decir, del libro actualidad, del libro político, también del humor, porque recuerdo la colección impresionante del Papagayo. Cierto, que memoria tienes, Carmen. Sí, tengo muy buena memoria, eso es verdad. Es de las pocas cositas buenas que tengo. Pero sí, la memoria sí. Y esa editorial yo creo que creó escuela. Pero luego tú te fuiste a Barcelona. Y antes de Planeta, ¿cómo llegas tú al mundo editorial?
Pues mira, yo empecé trabajando en Alianza Editorial con 21 años. Estuve trabajando con el Dream Team de la edición en ese momento. Javier Pradera, Jaime Salinas, fíjate. Ortega Espotorno. Bueno. O sea, realmente era Alianza Editorial. Una maravilla. Esa fue mi primera escuela. Fue realmente impresionante. Luego pasé a Alfaguara con Jaime Salinas, que el proyecto de Jaime un poco naufragó 3 años, pero era un grandísimo editor literario. Y luego ya me fichó Planeta. Y he estado en Planeta todos estos 30 últimos años. Claro, hasta pero empezaste en temas también, ¿o no? Luego ¿O no? ya pasé de otro área de Planeta a Temas de Hoy, que empezaba en ese momento. Era un sello nuevo en Madrid, porque los otros estaban en Barcelona, que se especializó en no ficción. Y ahí, con un equipo de gente muy joven, recién salida de la universidad, montamos esa editorial que sí, efectivamente creó escuela, porque ahí luego trabajó una serie de personas que luego ahora están dirigiendo equipos editoriales en muchos sitios. O sea que fue para todos nosotros una gran experiencia. Y un proceso de un cambio en la edición que después ha continuado, ¿no? Muy interesante. Sí, porque y luego ya es cuando te vas a Barcelona a dirigir lo que es Planeta todo Ediciones. el grupo, sí, en la parte todo el del grupo editorial de libros. Y ahí es donde tú ya dices que, bueno, que pasa un tiempo. No, estuve 6 años, yo creo que era un reto muy importante, también exigía un esfuerzo, una dedicación y una responsabilidad que pensé que el momento era bueno para montar una editorial pequeña en un grupo grande, que fue un poco lo que en ese día montamos nosotros con Unidad Editorial. Entonces, donde ya también pudiera yo participar accionarialmente y, en fin, fue un cambio. Que fuera una editorial más tuya, a Sí, tu estilo. más a mi Porque estilo. es verdad que lo importante de Temas de Hoy, y es lo que además tú y yo compartimos, porque es lo que me gusta, es crear una editorial muy de editor. Es Sí. decir, de libros de Eso encargo. lo veníamos comentando Lo veníamos tú y yo. comentando, lo hemos hablado tú y yo mil Aunque veces. tú tienes un aspecto que yo no tengo, que en eso siempre te he admirado mucho, que es la parte de ficción. El olfato que tú tienes para leer una novela en las primeras páginas y darte cuenta que aquello puede ser o puede no ser, a mí siempre me ha fascinado, porque yo comprendo que para la ficción yo no soy editora de ficción. Puedo leerme una novela y pensar, pues, interesa, pero sin embargo yo me considero una editora más de no ficción. Y tú, sin embargo, sí que abordas las dos áreas, ¿no? Sí, he hecho las dos, pero yo creo que tú también, es verdad que bueno, la ficción es que es muy complicada. Muy difícil, Carmen. Y sobre todo porque tienes que entender que la novela guste, no tanto ponerte en el papel de crítico literario, que es lo que pasa a veces con algunos editores de novela, sino en el papel de que conecte también con la sociedad. Con la sociedad. Que hay novelas que en un momento dado pues funcionan fenomenal y a lo mejor en otro momento no. O sea, que tienen también sus momentos. Pero yo creo, y difiero en eso de ti, que es verdad que a lo mejor tú una novela que te manden de un tema, pues no sé si la ves o no la ves, pero tú has hecho grandes novelas, sobre todo históricas y de personajes reales, sí. Que mira, el otro día en este podcast estaba Nieves Herrero y ella te agradecía el que la hubieras llevado al tema de personajes reales y a la novela histórica con personajes reales y que esa idea... y Nieves ha vendido muchísimo en la esfera, sí. Claro, pero que la idea, o sea, las ideas o las sugerencias... Sí, que partían de la editorial. Sí. Claro, partían de la editorial. Yo creo que lo mismo te ha pasado con Pilar Eyre o con muchos autores, porque yo creo que la novela histórica, que ahí yo sí que creo que la esfera, esa parte lo ha hecho muy bien, porque la novela histórica tiene una parte también de realidad. Sí, claro. Y entonces ahí la intervención del editor pues es importante porque es rescatar personajes pues que tienen un interés y que hay grandes autores y además has descubierto a los autores un género, porque yo creo que en el caso de Pilar Eyre, que yo recuerde sea a bote pronto, y en el caso de Nieves Herrero, pues son autoras que cuando más han vendido ha sido haciendo ese género. Estaban haciendo otras cosas antes y después entraron en ese género y efectivamente vendieron mucho. Pilar ha vendido muchísimo. Yo creo que Pilar, aparte en los libros que ha hecho con la esfera de personaje muchísimo. Histérico, ha vendido más que probablemente en otros... Sí, se le da muy bien a Pilar la novela histórica.
Sí, se le da muy bien, lo que pasa que es verdad que ahí el papel del editor, o sea, el tuyo, concretamente en este caso, es importantísimo porque tú le has indicado tu opinión y tu olfato también, para saber que ella... Y gente del equipo, de la esfera. Bueno, cuando digo tú, efectivamente, sí, digo un equipo que tú has creado y que se trabaja. Yo he trabajado contigo y se trabaja muy en equipo. Muy en equipo, y entonces, bueno, no es que uno diga, pero al final es el resultado. Pero fíjate, Carmen, cómo ha cambiado la edición en estos últimos 30 años. De eso te quería preguntar, que cómo ha cambiado la edición. Tremendo. ¿Tú cómo ves? Porque, por ejemplo, yo con Temas de Hoy, que fue tu primer, yo creo que fue el primer y gran éxito, sobre todo porque en ese momento no se hacía ese tipo de libros. Eso es. Entonces la gente hacía ficción y no ficción, la no ficción podía estar más o menos pegada a una realidad, había también un poquito de libro político, pero realmente tú empiezas a encargar personajes, bueno, y autores, pues yo recuerdo Jesús Cacho, periodismo de investigación. Periodismo de investigación. Que es a mí lo que más me gusta de todo. Curioso porque tú estudiaste políticas. Sí. Pero realmente tú tienes un alma de periodista. Sí, también estudié periodismo. Pues entonces el alma de periodista te ha podido... El periodismo de investigación a mí me fascina muchísimo, y en formato libro mucho más, porque es realmente donde el periodista puede profundizar, no solo en la noticia, ¿no?, que dura lo que dura. Yo creo que para un periodista hacer un libro es un paso muy importante, sin duda. No, y para la sociedad, porque yo creo que los libros de este estilo quedan para entender determinadas épocas y determinados momentos que ahora mismo pasa todo muy rápido en el periodismo. Pero fíjate, hay un boom de ese libro político, luego parece que baja, pero luego vuelve. Lo hemos vivido. Y al final yo creo que hay un público, es verdad que los temas hay que elegirlos muy bien, pero que hay un sector de lectores interesados en conocer mejor la sociedad española. La realidad que no vivimos, eso sin duda. Claro, y en eso tú tienes un máster. Quiero decir, el que quiera conocer la historia de España no tiene más que seguir la trayectoria de Imelda Navajo, porque ha publicado sobre el rey, la que más ha publicado libros. El rey emérito, digo. Y el otro menos porque ha dado menos juego. Pero el rey, la reina, presidentes de gobierno, escándalos financieros. Pero bueno, yo recuerdo otro bestseller tuyo que fue el libro de Jesús Cacho, que fue un descubrimiento. Fue un descubrimiento en ese momento, en temas, Fue un descubrimiento, porque relataban. Y él creó una escuela también, de relatar la realidad histórica, política y económica. Y muchos han seguido su estela también. Una estela difícil, pero interesantísima, porque es pasar del periodismo no digo ya el nuevo periodismo, porque eso es otra cosa, pero casi a la novela periodística. Al relato, porque ellos te cuenta la historia de Asalto al Poder o de Mario Conde. Era un thriller. Esos libros eran thrillers. Intriga que tú decías, Dios, qué y era todo verdad, o se suponía que era todo verdad. Porque además yo creo que otra de las cosas que ha tenido Imelda es que tampoco, o sea, has cuidado siempre mucho todo el tema legal. Yo no creo que hayas tenido... Algún pleito que otro, pero pocos. Es que si siempre no eres nadie. Dentro del respeto, pero evidentemente los temas legales son prioritarios. Y la ley es muy específica en ese caso, no te la puedes jugar, ¿no? No, lo sé. Ni los autores se la pueden jugar tampoco, porque sobre todo les afecta a ellos, claro. ¿Y cómo ves tú que ha cambiado desde el principio ahora? ¿En qué notas tú más cambio en el sector editorial? Hombre, yo creo que eso, Carmen, y coincidimos seguramente, ha cambiado mucho la biodiversidad. La biodiversidad. Del mundo editorial, porque yo creo, cuando tú y yo empezamos, había en España editores medianas, decenas de editores medianas. Unas competían con otras, pero siempre dentro de una cierta elegancia, de cierto respeto, una editorial se puede llevar a un autor. Lo que pasa es que ahora hemos entrado en un mundo de dos grandes bloques que se han consolidado con muchísimas editoriales, y que en este momento, el otro día me decían que el mercado de la ficción está controlado por los dos grandes grupos, el 80% del mercado de la ficción. Sí. La biodiversidad fuera de eso es muy complicada. Entonces, el tema de la no ficción, que hay más iniciativas,
pues es más fácil en ese sentido, ¿no? Pero tú sabes lo que ocurre cuando un autor destaca. Sí, sé lo que ocurre. Sabes lo que ocurre. Sí. O sea, dices, madre mía, este autor, ¿cuántas llamadas va a recibir de estos dos grandes grupos? Se ha dado el caso de que un solo autor ha recibido del mismo grupo 3 llamadas diferentes de 3 sellos. Es verdad que lo que dices, porque la concentración editorial ha cambiado mucho el panorama editorial. Entonces, al estar 2 grandes grupos como son Planeta y Penguin Random House copando, que cada uno tiene 70 u 80 editoriales, realmente las que sobreviven, por eso la Esfera tiene un enorme mérito, porque sobrevivir fuera de ese ecosistema es complicado. Es muy difícil, pero esto es lo que hay. Ya. Quiero decir, es que tienes que convivir con ello. Tienes que convivir todo el día, es como... es una sensación de que creas algo y al minuto te lo han quitado. Es que es así, tú y yo lo hemos vivido. Sí, No todas total. las veces, pero en muchas de ellas, después del trabajo que hay detrás, pero esto es la ley del mercado, es que tampoco sirve lamentarse. Esto es lo que hay. Bueno, lo que pasa es que los que ya tenemos mucha mili hecha en esto, Sí. también sabes que de repente hay un libro que despunta porque coincide la Muchas magia sí. del La autor magia y el tema, y el momento. y entonces te lo roban y ya ese autor con otro tema, pues ya no hay magia, ¿no? Entonces, porque es verdad que los libros de no ficción tienen una temporalidad mayor que la ficción. Sí. Normalmente cuando tú descubres un autor de ficción que funciona, tienes varios libros que te van a salir bien, más o menos. Hombre, nunca un libro es igual que otro, pero bueno, si ya ha creado una comunidad lectora, tiene ya, digamos, un espacio. Pero en la no ficción, de repente hay un autor que tiene un tema que todo el mundo quiere leer y funciona muy bien y es un bestseller incluso en la no ficción, y ese mismo autor, su siguiente libro, pues por lo que sea, el tema no acierta, no encaja y tal, y ese libro puede pasar sin pena ni gloria. Sí, así es. Con lo cual también es un poco ridículo entrar en esta carrera de si hoy vendes 100, mañana vas a vender 100, porque a lo mejor vas a vender 5 es que o 200. a mí me ha ocurrido dentro de mi propia editorial, Claro, autores que venden mucho y el siguiente libro pues no funciona, ¿no? Claro, no, sí, pero es muy típico de los grandes grupos y de los no tan grandes del ser humano, que yo solo he vivido de un autor que de repente ha vendido eso, 50.000, y entonces su siguiente libro dicen, bueno, va a vender ya, no 50, 80, y va y vende 5. ¿Por qué? Pues porque en el de 50 se dieron una serie de situaciones que coincidieron y o sea que no es una regla matemática, que realmente lo bonito del mundo del libro también es que eso no vale. También es cierto que si eso valiera, pues con tener un buen talonario cualquiera sería editor, ¿no te parece? Sin duda, y no es fácil. Y no es nada fácil. Pero aún así la creatividad de buscar la conexión es una pasión que tú y yo compartimos, sí. Y yo creo que a ti, vamos, estoy convencida de que te ha dado grandes satisfacciones. Sí. ¿Cuál serían los autores? No digo que digas... O sea, porque siempre hay un lío de uno por otro. Pero bueno, o los temas que tú crees que encajan todavía en la sociedad española y que tú has trabajado. Hombre, yo creo que hay varios temas ahora. La gente, por ejemplo, la no ficción, yo pienso que se ha desarrollado mucho. Hay tanta información esquemática y tan puntual que yo creo que mucha gente quiere profundizar en las cosas, ¿no? El tema de historia, que yo creo que ha tenido un gran auge en los últimos años. Lo que tú dices de la política. Ojo, porque la política yo creo que de momento, tal como está todo, lo estamos viendo a nivel internacional, va a seguir funcionando. Sí. Hay que encontrar el ensayo. En Estados Unidos, en cualquier país anglosajón ahora mismo, el ensayo sube arriba en los rankings. Los grandes ensayistas, la ciencia. O sea, y por supuesto la historia y la autoayuda, que es otro de los temas. Pero fíjate, yo en el tema de la autoayuda, porque ha habido como un boom de Instagramers y de influencers en autoayuda, pero yo creo que se vuelve un poco a lo de siempre. Al buen psiquiatra, al buen psicólogo clínico, al buen médico especialista. Yo creo que este boom del librito Instagramer de autoayuda no sé cuánto va a durar. Es un poco mi duda, no sé qué opinas tú, ¿no?
Bueno, yo es que creo que el tema es que muchas veces en Instagram o en TikTok, en redes sociales, en redes sociales en general, la gente encuentra una información interesante, pero traducirla al libro es otro cantar, porque al final, si tú eso ya lo tienes todo, o tienes un gran compromiso con el autor, o sea, con el famoso, ¿cómo se llama?, influencer o como se denomine, y entonces quieras, digamos, participar de la información y participar, o si no, es verdad que un profesional, pues es importante. Lo que pasa es que el lenguaje de la comunicación ha cambiado. Ha cambiado, en eso estoy de acuerdo. Entonces, claro, alguien que es muy distante o muy serio o muy universitario no llega a la gente. Estoy de acuerdo. Porque la comprensión lectora yo creo que ha bajado. Pero hay una cosa que sí que se ha producido, que los grandes pensadores, los grandes médicos, los grandes especialistas están aprendiendo a divulgar. En España tú sabes que eso era un tema dificilísimo. Parecía que o te dirigías al público estrictamente postdoctoral o no te reconocían como un profesional en determinado ámbito. Entonces yo creo que ahora los científicos, los historiadores están empezando a saber divulgar, y eso es muy importante para la gente. Saber que el referente que tienes ahí te puedes fiar de lo que él diga. No está improvisando ni está diciendo cualquier butad, sino que realmente sabe de qué está hablando. Porque en el mundo ahora de la información se va a acabar el que cualquier persona pueda opinar de todo. La gente también va a buscar especialistas que le guíen, de los que se pueda fiar, ¿no? Ya, lo que pasa es que yo ahí veo una cosa que ha cambiado mucho el panorama, y es que antes, hace unos años, los medios de comunicación en general, los periódicos, las radios, copaban la información. En el momento que ahora la gente va a Internet, se informa mediante, pues eso, TikTok o Twitter o Instagram, el panorama se deforma absolutamente. Entonces, ¿cómo un profesional serio puede decir, hola, estoy aquí? Es un poco lo que yo noto. El reto. Que es el reto. Porque, claro, tú te metes en redes y ves a unos... Claro, tú, por ejemplo, el conflicto ahora que está habiendo en Oriente Medio, el tema de Israel. Sí. Y Palestina. ¿Cómo te informas de eso? ¿De una manera veraz? ¿En profundidad? Claro. ¿Equilibrada? ¿Cómo te informas? ¿En las redes? Bueno, es que yo no soy ejemplo, porque yo soy todavía de ir a los periódicos y de ir a las fuentes, pero es verdad que la gente más joven no va tanto a los periódicos. No, eso es una realidad. Entonces sale, a ver, que no significa nada, que de repente puede haber gente que sepa mucho del tema, pero hay demasiada información y poco contrastada. O sea, si tú vas a la prensa siempre ha tenido un papel de información contrastada. Entonces, bueno, hay datos y hay opinión también. Pero hay datos y hay opinión. Pero cuando te vas a las redes, no hay nada contrastado. Pero la gente se informa ahí. Pero fíjate. Ahí vienen muchos problemas de los que yo creo que tenemos en esta sociedad. Claro, y además la posibilidad de intoxicar a la gente. Claro. Porque se están publicando, por ejemplo, fotos que no corresponden al conflicto actual que está habiendo, sino fotos de otras guerras, de otras... Y la gente lo ve y dice, lo que están haciendo, pero si resulta que esa foto no es de este conflicto, se está intoxicando también a la gente, ¿no? Sí, bueno, y no solamente ha pasado en ese conflicto, han pasado aquí en España en manifestaciones, historias que de repente las fotos no correspondían al día de... Y ese es uno de los grandes problemas para los que nos gusta hacer este tipo de libros, pero ya el referente del periodismo, porque yo creo que el referente del periodismo tradicional está en entredicho. Está en entredicho y en crisis. Está en crisis. Lo que es un milagro, de todas maneras, y sí que me parece realmente increíble, es que el libro se haya seguido conservando como formato en papel y que cada día se vendan más libros. ¿A ti no te parece eso? Pues a mí me parece la magia. Yo siempre he creído que esto era una magia, pero cada vez lo entiendo más, fíjate, porque precisamente por eso, si tú te quieres enterar de algo, me da igual si el niño duerme, que si el conflicto palestino, que si lo que quieras, es tal cúmulo de información que hay, en el tal ruido, en lo que tú puedes acceder, me da igual si es redes, televisión, radio, claro, que al final si alguien hace un libro que te cuenta lo que tú quieres aprender, prefieres el libro. Sí. Y por eso es por lo que yo creo el auge también de la no ficción sí. en cada vez más,
incluso te diré que en la novela, porque es verdad que las novelas basadas en historias reales, tanto históricas como incluso criminales o como de otro tipo, tienen éxito, porque la gente, esto de la realidad supera siempre la ficción, al final va a acabar siendo verdad. No, es verdad, tienes toda la razón. Claro, entonces el libro ha sido este vehículo un poco como un pequeño tesoro que la gente quiere leer para enterarse de algo o para pasar un buen rato. A mí me encanta que el libro haya vuelto después de un momento que hubo con que si el libro digital, con que si tal, con si cual. O sea, yo creo que ahora la lectura en papel, que no implica que también se pueda leer en digital, pero que la lectura en papel se haya convertido en otro... Pero ¿tú recuerdas aquellas ferias de Frankfurt donde se decía que el libro en papel estaba acabado? Sí, yo... Cuando empezaron a aparecer los ebooks. Como que el aceite de oliva daba cáncer. Fíjate, o sea, es un poco... que el ebook ahora solo representa el 4% de las ventas de libros. Claro, porque el ebook al final, yo creo que la magia de la lectura en papel, y luego ha habido científicos que dicen que cuando tú lees en papel retienes más información que cuando lees en una pantalla. Sí, y de hecho hay una última moda que leí hace poco, que en los colegios, que como eran muy modernos, ponían todos los niños en el iPad, ahora todos los niños van a estudiar en el iPad, vale. Pues ahora están pensando algunos que van a volver al papel, porque parece ser, que no lo sé, interesante. Lo de los científicos ya sabes que lo que te digo, que un día el aceite de oliva produce cáncer y otro día pues sin aceite de oliva no puedes vivir, o sea que no sé hasta qué punto puede ser o cambian las cosas, pero lo que sí es verdad es que parece que se retiene más. Yo personalmente, yo no sé si porque soy vieja escuela, pero yo retengo más en papel. Sí, y porque además subrayamos, claro, exacto, que se puede hacer también en un... Sí, pero no es lo mismo, fíjate. Yeah. No sé, para mí, pero bueno, que por eso te digo, y entonces que el tener el libro como un tesoro, y yo creo que la gente joven, o mucha gente joven, obviamente, no todo el mundo lee, pero que los libros juveniles han sido uno de los impulsores del crecimiento del mercado. Ahora mismo, sí. E infantiles. Como infantil y juvenil está creciendo, hasta hace poco ha estado creciendo a unos niveles que no han crecido otros sectores, ¿no? Con lo cual también viene a desmontar otro mito que la gente joven iba a leer ahí. No, yo lo dije desde el minuto 1, solo van a leer ahí las señoras mayores, como mi madre. Por la letra. Por la letra, porque tú le pones la letra que quieres y entonces, claro, es muy cómodo y porque no pesa. Entonces también es verdad que tiene su funcionalidad. Yo recuerdo que cuando empezó, para mí era una maravilla meter originales, porque íbamos cargadas, yo desde luego iba cargada de mamotretos así de papeles que iba de un sitio a otro y claro, el poder meterte en un aparatito un montón de cosas es comodísimo. Ahora, para leer, lo que es disfrutar, me refiero de un libro, yo creo que la magia del papel y las portadas y el olor que tiene, o sea, eso que tiene el libro, sí, es verdad. Afortunadamente ha superado al periódico. Sí. O sea, quizá el periodismo ahora interesante, como tú viste desde el minuto 1, y que luego bajó y que ahora ha vuelto, si tú quieres saber de algo, me da igual, lo de un personaje, probablemente esté en un libro. Sí, parte del futuro del periodismo está en los libros. Sí, tú lo dijiste hace mucho, pero ahora yo creo que más, porque entonces en ese momento los periódicos eran dioses y movían y quitaban, y ahora ya los periódicos han perdido esa influencia y de repente un libro... pues es verdad que luego trasciende y sale en las radios y en las teles, y el valor que tiene el libro a lo mejor no lo tiene el periódico, ¿no? Eso es cierto. Pero bueno, vivimos en un mundo privilegiado, que es el mundo de los libros. Sí. Desde luego la escuela que hemos tenido, vamos, yo en Planeta lo aprendí todo, que ha sido una escuela impresionante para mí. Para ti, Random, que también estuviste en ese Bueno, yo estuve en los dos, porque yo estuve primero en Espasa, yo dirigí Espasa, y después me fui a Random, que fue una aventura muy buena, porque yo cuando me fui a Random monté en Madrid, porque no había nada en Madrid, y lo monté yo Plaza. Bueno, entonces no era Random, era Bertelsmann. Luego entró Random, eso es Bertelsmann. Pero era Bertelsmann cuando yo entré, que estaba Plaza y Janés, y Grijalbo, y otras editoriales, y Debate, en fin, otras. Y claro que aprendes. A mí aprender de gente que sabe me encanta. Sí, me parece fundamental. Yo creo que es una gran escuela, y yo creo que además tú has hecho una gran escuela también de editores, porque tú has, claro, por
por tu trayectoria han pasado muchísimas personas y muchísimos editores. Y al que nos esté escuchando y se quiera dedicar ahora al mundo editorial, que quiera ser un joven editor o editora, que a mí a veces me preguntan, ¿qué les dirías ahora? ¿Qué hace falta ahora o tú qué crees que hace falta para dedicarse a esto? Yo creo, y tú lo sabes, Carmen, hay una cosa muy importante para ser editor. Una de ellas es saber que lo primero es el autor. El editor que se piensa que es un autor está perdido. Ya. Que se piensa que es un autor en el sentido de creer que con él viene la fama. Los editores somos puros intermediarios entre los lectores y el autor. Y siempre tenemos que tener dos cualidades que siempre digo. Modestia, capacidad de sacrificio, porque estamos al servicio de los autores, nos guste o no, que nos llamen a las 3 de la mañana, que nos llamen, porque es, quiero decir, un autor, tú lo sabes, siempre está, sobre todo cuando va a salir un libro suyo, sea el 10º, el 20, el primero, siempre está al borde. Luego, capacidad de trabajo, que tenga muchísima, y que realmente de verdad no confunda la fama del autor con la suya propia. Y esto es algo fundamental para ser editor. Sí, que tenga paciencia y sentido del humor. Y mucho sentido del humor. Porque si no, es una larga travesía y es verdad que yo siempre he dicho que además los editores trabajamos con material sensible. Los autores no es una fábrica de chocolates o de botellas. No. Son personas humanas a las que hay que, y lo que dices tú, y saber que el editor es siempre el editor y no es el autor. Claro, entonces, pero es que los editores hemos hecho cosas increíbles. Yo no sé si recuerdas, yo no sé dónde leí, si fueron las memorias de Gallimard, cuando decía que Camus estaba en una reunión del comité editorial y le llamaron diciendo, señor Gallimard, que tiene que salir. Y dice, ¿qué pasa? Algo muy urgente. Pero hombre, que estoy en el comité, que salga. Y cuando le coge una parte, le dicen, es que al señor Camus se le ha roto la cisterna. Es totalmente ilustrativo de nuestra importancia. O sea, eres el operario que tienes que solucionar. Es verdad. Eso me parece muy bajarte a la realidad de lo que somos los editores. Claro. Sí, porque es verdad que si no tienes eso es difícil que sobrevivas. ¿Y cuál es el libro? Imelda, tú llevas tantos libros maravillosos publicados, pero lo que me encanta de ti también es la ilusión que sigues teniendo por encontrar ese tema. Eso lo hemos compartido tú y yo siempre. Bueno, a mí me pasa igual, pero tú sigues ahí, dale que te dale. Sí. ¿Y cuál es tu próximo bestseller? ¿Cuál es el libro que crees tú que va, bestseller o interesante? Tampoco lo vamos a... No sé, yo creo que en el tema de política vamos a seguir muy activos y estamos ahí intentando fichar un par de libros muy importantes. Otro tema del que no hemos hablado son las memorias. Sí. Que es uno también de mis géneros favoritos, de mi género favorito. Ahora hemos publicado, por ejemplo, el libro de Alfonso Guerra, que nos ha dado muchísimo éxito, y ha sido un libro que realmente se ha gestado de una manera un poco inusual, donde Guerra habla tanto de política como de amor, como de literatura, teatro. Y yo creo que contemplar este tipo de libros donde los políticos salen un poco de ser es solamente hablar de lo mismo, sino que trasciendan más allá, yo creo que eso también hay futuro allí, ¿eh? Sí, el tipo de sobre todo políticas. Porque hay libros políticos muy interesantes y no solo políticos, yo que he publicado también de actores y tú y de gente conocida o importante. Lo importante es efectivamente que no sea la típica memoria plana, sino que sea capaz de verse la persona, los fallos, que eso en España costaba, pero yo creo que ahora ya no es un género interesantísimo, porque yo creo que se aprende mucho de los demás. Eso es, y luego tener también una apertura de mente para no alinearte. Tú puedes tener tu propio pensamiento político, tu propia pero ser una editorial libre para que publiquen ahí todo tipo de personas con pensamientos muy diversos, ¿no? Respecto a la política, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Claro, pero eso lo haces tú
porque tienes una editorial tuya con tu propio criterio. Claro. Es verdad que en los grandes grupos a veces, o puede haber, siempre hay otros condicionantes que no es tan fácil, ¿no? Sí, eso Entonces, es la independencia y la libertad que tú tienes, la verdad es que es una gozada, porque yo cuando he trabajado contigo he visto que efectivamente la libertad ahí es total, es el criterio editorial, el criterio de lo que quiere el lector, bueno, y el de la verdad, quiero decir, por obviamente supuesto. no se puede publicar algo que no esté contrastado, que no esté hecho, pero o sea que tú le sigues augurando futuro a la no ficción Por y sobre supuesto. todo al tema político y a las memorias. Sí, y a la historia. Y a la historia. Lo que pasa es que en historia hay muchos temas que ya están muy agotados. Pero siempre hay, o sea, por ejemplo, la historia de España es riquísima y hay muchísimas cosas por hacer aún, ¿no? Sí, que además yo creo que como los planes de estudio son cada vez peores, pues la gente sale del colegio, de la universidad, y realmente nos falta mucha información a todos, ¿eh? No lo digo como crítica, es que no te da tiempo, y entonces el conocer parte de la historia de España es una manera importante también de ver en el mundo en el que vivimos, ¿no? Eso es. Pues muy bien. Pues nada, Imelda, si no nos quieres decir cuál es tu próximo bestseller, dínoslo, dínoslo. No, porque ya... algo que esté a punto de salir o no digo... Ahora, no tengo el plan editorial delante. Va a salir el próximo libro de Nieves con Costrina, por ejemplo. Bueno, Nieves es otro de los éxitos que sale ahora de la esfera. En Navidades, en fin, sale un libro de Pepe García Abad, que tú y yo pergeñamos juntas. Sí, he visto un pequeño avance y ese es un tema muy interesante. Pero bueno, muchos. Pues nada, Imelda, que sigan muchos más y ojalá podamos seguir compartiendo. Bueno, te felicito por además esta voz tan estupenda que tienes para la radiofonía. Bueno, yo tenía ahí una vocación frustrada y he dicho ahora o nunca. O sea que... Yo creo que te tienes que dedicar a la radio, Carmen. Pues mira, por algo se empieza, Claro se empieza. Sí. Así que nada, de verdad, Imelda, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carmen. Y un placer siempre estar contigo. Igualmente. Hasta pronto. Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainhoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zin. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo Wowland.